Son las 8:31. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Y tenemos a nuestra ginecóloga Carla Olivera, que viene a hablar de un tema muy importante que cada vez se escucha más, que a veces hasta causa terror. Por eso vamos a desmentir aquí en esta entrevista todos los mitos, todas las problemáticas que existen para que las mujeres hoy en día quedemos embarazadas. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos Buenos días. días, muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes y bueno, con los teleoyentes. Muchísimas gracias. Platícanos un poquito por qué hoy se escucha que hay muchísimas mujeres que no pueden quedar embarazadas. Mira, yo siento que hay muchos factores para que se hable tanto acerca del tema en la actualidad. Uno de ellos es porque antes era un tema tabú. Antes que alguien en la familia no se embarazara era deshonroso, que alguien no una pareja no lograra embarazo era lo peor. Y entonces las personas no hablaban mucho acerca del tema, no se viralizaba tanto el tema como en la actualidad. Y otro de los temas que ha cambiado mucho, y no quiero generar controversia ni mucho menos, pero uy, Chicharito, perdóname, te fallamos, es que la mujer actualmente ya no solo es la em, generadora de niños, la creadora, la que se queda en casa para procrear y criar a los niños. Ya en la actualidad la mujer necesita, y es un hecho, em, crearse como profesional, o sea, crecer como persona y ya luego formar una familia. Que no significa, y ojo, no quiero hacer aquí no creo crear controversia entre hombres y mujeres, ni mucho menos, porque pues no es el objetivo, pero no es menos cierto que físicamente el hombre es capaz de tener hijos a mayor edad que la mujer. Si un hombre no tiene esa presión, y olvidemos la presión social, que también existe, un hombre no tiene la presión física, o sea, médicamente hablando, de decir, ok, tengo hasta los 35 o 40 años para tener un hijo si quiero, porque un hombre perfectamente con un buen conteo de espermatozoides y una morfología normal, una cuantía normal, o sea, con las características de ese esperma normal, puede tener hijos a los 45 y 50 años. No es lo que ocurre con una mujer. Entonces, una mujer sí tiene una edad límite en la que puede ser madre, pero ya quiere crecer como profesional. Entonces, ya no estamos hablando, ya las mujeres no buscan niños. Lo común no es que las mujeres quieran embarazarse ni con 20, ni con 25, ni con 30 años. Claro, tú que se ha alargado, ¿no? Así es, Ahora, porque 100%. si antes escuchábamos a los 18, digo, todavía en Es cárcel, ¿no? A los veintitantos, hoy las mujeres ya tenemos también otras herramientas, inclusive otra preparación. Socialmente, ¿qué tal? Nos enfrentamos al machismo, pero ya estamos educadas, entonces ya a los treinta y tantos, pues apenas estoy usando mi sueño, ya estoy creciendo, haciendo mi pareja. Exacto, ya estoy creciendo como profesional, ya tengo un trabajo a lo mejor estable que me gusta, en el que soy feliz. Y entonces es ahí cuando ya tenemos una estabilidad, no solo emocional, sino económica, porque ya pues una mujer es capaz de mantenerse. Entonces es ahí cuando la mujer se plantea comenzar a tener hijos. Y es un hecho que médicamente no es lo mismo buscar un embarazo, es una realidad, a los 30, 35, 40 años que buscar un embarazo a los 25, 22, 23. O sea, físicamente no es lo mismo. Es por eso que actualmente se habla tanto acerca del tema de la infertilidad. Y la batalla. Infertilidad. ¿Qué causa Mira, la infertilidad? la infertilidad es la incapacidad que tiene una pareja de concebir un embarazo después de 12 meses de tener relaciones sexuales periódicas, o sea, mantenidas sin protección, sin utilizar un medio de protección. Entonces usted tiene, incluso ya se habla de personas o parejas que no tengan ninguna causa demostrable física, o sea, visible, en la que lleven más de 6 meses teniendo contacto sexual sin protección, que no logren un embarazo. Entonces ya usted lleva 6 meses buscando un embarazo con su pareja, teniendo relaciones sexuales mantenidas y no ha logrado un embarazo, entonces probablemente sea ese el momento en que deba acudir con un especialista. Doctora, que esto también a la larga pues causa problemas, inclusive rupturas amorosas, 100%. porque cuando sí se quiere tener un hijo, cuando está ahora sí que planeado, ¿no? Y la pareja intenta, y desafortunadamente todavía tenemos esta idea que las mujeres nada más nacimos para ser mamás, te enfrentas aparte un estrés, ¿no? Más aparte tu cuerpo, ¿te queda? Todavía es saludable tener hijos. Mira, de manera natural se habla de que hasta los 35 años es la edad ideal.
Y no significa, las personas que nos estén escuchando, que si usted tiene 37, 38, 39, no puede embarazarse. No es así, no funciona así. Estamos hablando de que médicamente es hasta ese momento la edad ideal, porque después de los 35, entonces se acarrean un grupo de riesgos o factores de riesgos, o sea, se aumentan. Es decir, después de los 35 años, un embarazo tiene mayor riesgo de desarrollar hipertensión, de desarrollar diabetes gestacional, de tener trastornos cromosómicos o alteraciones, malformaciones congénitas. Entonces, lo ideal es hasta ahí, pero actualmente ya se alarga la maternidad. O sea, ya para eso existen medios diagnósticos para que sepamos en qué punto estamos y partir de ahí y entonces iniciar tratamiento. Es decirle, ok, si usted no se quiere embarazar ahora que tiene 35 años, su reserva ovárica, porque hay estudios para saber cuál es nuestra reserva ovárica, para saber en qué condiciones físicas estamos para enfrentarnos a un embarazo. Entonces, por ejemplo, mi recomendación número uno, si hay alguien que nos está escuchando, alguna de las mujeres y dice, ok, tengo 35 o por ejemplo, tengo 30, pero sé que a los 35 aún no me voy a embarazar, voy a esperar un poco más. Mi recomendación es que no esperen al momento en que deseen la maternidad para acudir con un especialista. Lo ideal es acudir con un especialista antes. Es decir, uno, aunque no se quiera embarazar y que te digamos, oye, mira, estás en condiciones excelentes, ven a tu consulta anual y cuando llegue el momento te preparamos. No es lo mismo eso a que pasemos los 35, o sea, que lleguemos a los 40 años y entonces en ese momento querramos evaluar la reserva que tenemos en los ovarios, en qué condiciones estamos y que entonces a lo mejor para ese punto ya no haya una solución más fácil, porque soluciones siempre hay, siempre nos vamos a embarazar. Y me encanta la manera en la que le diste la vuelta al tema y te digo por qué. Porque se genera mucha presión social actualmente ante las mujeres y ante las parejas. Señores, dejemos de preguntarle a las parejas para cuándo van a tener bebés. Claro, no, ya tienes el novio y es, ¿cuándo te casas? Y ya te casas, Correcto. ¿cuándo vas a tener? ¿Y cuándo vas a tener el otro? Oigan. Y llegamos a Navidad y de pronto llega la tía y la abuela y mi hija, ¿y tú para cuándo el niño? Y a lo mejor a lo mejor esa pareja no quiere tener hijos y es súper válido en la actualidad. Hay personas que definitivamente decidieron que no quieren ser padres y es válido, es excelente esa opción, es su opción. Y otra es que muchas veces hacemos la pregunta, y no digo que sea malintencionada, pero sí creo que es intrusiva, sí creo que es algo personal, porque muchas veces estamos hablando y lidiando con una pareja que a lo mejor llevan años intentando un embarazo y no lo han logrado. Y tú solamente estás metiendo el dedo en la llaga. Y también es algo doloroso. Hoy en día, con la tecnología, la ciencia, cómo ha avanzado, evolucionado, ¿qué tratamientos existen? Muchísimos, o sea, hay un sinfín de tratamientos y es importante que sepamos que no siempre la causa de la infertilidad es femenina. O sea, hay que estudiar a la pareja porque muchas veces intentan embarazo, no logran embarazo y 100% creen que la causa de no lograrlo es la mujer y no necesariamente. O sea, podemos estar ante la presencia de una infertilidad de causa masculina. Entonces, el tratamiento para la infertilidad va encaminado desde los más sencillos, que son cambiar hábitos higiénico-dietéticos, suplementación, hasta tratamientos un poco más específicos como fertilización in vitro, que para eso dentro de la ginecología hay especialistas que solamente se dedican a esa área. Entonces, para eso primero hay que saber la causa, ¿no? Asistir a consulta, hacer una serie de estudios, no solo con llegar a consulta y que nos hagas un examen físico y un interrogatorio va a ser suficiente para llegar a la causa de no lograr un embarazo. Claro, doctor, estos estudios son costosos. Mira, depende. Hay muchas causas de infertilidad que son sencillísimas. Muchas veces son solo causas físicas. Por ejemplo, la paciente tiene sinequias en el útero, que son, vamos a hacer como pequeños tabiques. Hay pacientes que se han sometido a procedimientos uterinos antes, como por ejemplo algún legrado de cavidad, que ha provocado que, vamos a decir, para que nos entiendan más o menos, que las paredes del útero como que se plieguen. Se hacen como barritas, como
pequeños muritos, vamos a decir, dentro del útero. Muchas veces esa es la causa de que no se logre infertilidad, se llama síndrome de Asherman, y solamente con una histeroscopía, que es introducir una camarita dentro del útero y quitar esas sinequias, quitar esos tabiques, es suficiente para que se logre un embarazo. Entonces, muchas veces solo es un mioma lo que no ha logrado que la paciente se embarace, y entonces se hace una miomectomía, se quita ese mioma y listo. O sea, desde lo más sencillo hasta incluso hay pacientes que tienen trastornos hormonales como síndrome de ovario poliquístico descompensado, y solamente con tratar el síndrome ovario poliquístico con suplementación, dieta y ejercicio es suficiente para que se logre un embarazo. Otras muchas veces es cierto que vamos a terapias un poco más invasivas, donde a lo mejor la reserva ovárica de esa paciente es muy bajita, donde a lo mejor el conteo de los espermatozoides, su movilidad es muy bajita, y hay otras causas tal vez un poco más complejas, se leía. Entonces hay que hacer terapéutica de alta complejidad como fertilización in vitro, que ahí sí te diría que es más costoso, es mucho más. Es cierto que hasta la actualidad la terapéutica para tratamientos de infertilidad, los que son de alta complejidad, no son baratos y no pueden ser baratos. La causa es porque hay que hacer muchísimos estudios para descartar alteraciones cromosómicas para que son costosos. Sí es cierto que laboratorios son mucho más caros, pero no significa que la paciente que no haya logrado un embarazo tenga que llegar al punto en necesitar. Hay antes todo un previo que se va a probar, que se va a intentar, sin lastimar a la persona. Así, Hay un acompañamiento psicológico. 100%. O sea, las personas que no, la pareja que no ha logrado un embarazo necesita un acompañamiento psicológico, necesita ir junta a terapia, porque como tú decías al inicio de nuestra plática, muchas veces llegamos al punto en que se desgasta tanto una relación de intentarlo una y otra vez que se separan. O sea, incluso llevan a problemas matrimoniales, muchas veces ni siquiera al divorcio, pero a una ruptura dentro de la relación, un quiebre psicológico tan fuerte que muchas veces tiran la toalla. Muchas veces dicen, me rindo, yo ya no lo intento más. Claro que esta parte que se da para disfrutar, para conectar más, que es tener relaciones con tu pareja, pues ya se vuelve un compromiso, ¿no? La cereza, Exacto, 100%. Y lo intentamos y nos obsesionamos tanto con el tema acerca de la infertilidad y de no lograr un embarazo, que creamos un bloqueo ahí psicológico terrible. Y entonces una cosa lleva a la otra. Entonces ya luego puede que no te embaraces, no solo por la causa que lo está provocando, sino que a eso le sumas el estrés que tienen no lograrlo. Es complejo, sí es cierto que es un tema muy, muy complejo todavía en la actualidad, pero hay un sinfín de terapéuticas, todas encaminadas a lo que puede estar provocando eso. Entonces, no hay que tener miedo a ir con el especialista. Lo peor que puede ser es que te digan que este es tu diagnóstico, vamos a arreglarlo. Entonces, absolutamente todo tiene arreglo en medicina en la actualidad. Recomienda, porque también está de moda desde hace muchos años, que se congelen los óvulos. 100%. Si usted está arribando a los 30, 31 años y de pronto usted está viendo que no va a tener y no siquiera la capacidad, porque puede que en ese momento la capacidad física sí la tenga, y hormonal, si usted ve que usted quiere crecer más profesionalmente, este no es su momento para maternar. Hay muchas mujeres incluso que a la actualidad han decidido que quieren ser madres solteras. Ya. Han decidido, no encontré mi media mitad y no me quiero quedar sin ser madre. Entonces, pero pues no es mi momento. Entonces a esas pacientes yo sí les recomiendo crioconservar o conservar sus óvulos, porque no es menos cierto que a partir de los 30 años comienza a haber un declive hormonal. Es por eso que las mujeres tenemos un tiempo límite y los hombres no tanto. O sí lo tienen, pero no tan pronto como nosotras. Porque 100% a partir de los 30 años las hormonas empiezan a caer en picada, en picada, en picada. Y entonces la reserva que teníamos en los ovarios de óvulos, que son posibles futuros bebés, posibles futuros embarazos, para que me entiendan, va cayendo. O sea, la reserva que tienen los ovarios una paciente de 25 años no va a ser la misma reserva que tiene una mujer en los ovarios de una paciente de 35. 100%. Entonces, El tiempo se desgasta también, hormonalmente y va habiendo un declive, entonces ya llega un punto, lo que no hay es que esperar a llegar ahí, a que no tengamos reserva ovárica. Doctora, escuchamos casos de mujeres que hasta los 46 años se han embarazado. ¿Esto
se recomienda? Mira, médicamente no. ¿Cuál sería el tope que dices, bueno, ya? Médicamente no. Honestamente, ya se recomienda incluso extender la maternidad si usted gusta, si haciendo estudios previos, ojo, no dejándolo al azar de que, bueno, yo escuché en la radio que una gine dijo que me Claro. puedo embarazar a los 43. O sea, sí, físicamente puede si antes hacemos estudios y la preparamos para eso, para disminuir los factores de riesgos que habíamos hablado, para que usted no desarrolle un trastorno hipertensivo durante el embarazo con sus complicaciones, ya sea una preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel, para que no desarrolle diabetes, para que su bebé no venga con alteraciones cromosómicas. Entonces, lo ideal sería llegar a un límite entre 42, máximo de 43 años, mi recomendación profesional. Después no recomiendo embarazo precisamente porque aumentan los riesgos para estas enfermedades. Llegó usted a los 44 años y se quiere embarazar y asistió a consulta y le hicimos una serie de estudios en donde se demuestra que todavía hay una reserva ovárica o si no la estimulamos para que eso ocurra, no pasa nada. Se demuestra que no tiene usted factores de riesgo mayores que contraindiquen que usted se embarace. Perfecto, buscamos un embarazo, pero no esperen a ese punto para estudiarse porque puede que cuando lleguemos entonces a esa edad y lleguemos a hacer estudios, sea esa la paciente que hubiera necesitado conservar esos óvulos antes, que ya no haya reserva ovárica para estimular, que ya no estemos, porque recordemos que la etapa de la menopausia o el climaterio llega alrededor de los 47 años Y a veces se puede adelantar, ¿no? y a veces se puede. Entonces contamos, exactamente, contamos en que vamos a hacer la media, en que me va a llegar los síntomas climatéricos, esa etapa que viene antes de la menopausia, a los 45, 46 y a los 47 va a llegar. No somos media, no somos números. Los seres humanos no todos somos iguales y en la medicina, desgraciadamente, 2 más 2 jamás da 4. Entonces, no esperen a llegar a ese momento para hacer estudios e investigar, porque si se adelanta esa menopausia, ya valió. Y hoy en día contamos con muchísimas herramientas, no es como antes de, ay, bueno, quedé embarazada, hay que pensarlo, hay que planear, hay que Así es. pensar en nuestro futuro por nuestra salud y también por el de nuestros hijos. Así es, incluso aunque no tengamos ningún trastorno de fertilidad, ningún problema para embarazarnos, se debe buscar, se debe asistir a consulta 3 meses antes de buscar un embarazo. Y eso es por ley, porque 3 meses antes, como mínimo, debemos suplementarnos. Usted aporta la mitad de los cromosomas como mujer, pero la otra mitad de los cromosomas para formar un embrión, para gestar un embarazo, lo forma el hombre y si le damos suplementación de ácido fólico a la mujer y no se suplementa el hombre, 23 de esos cromosomas, la mitad no va a tener tanto riesgo de malformaciones congénitas, pero la otra mitad sí. Entonces, ese es otro mito. Las pacientes creen que solamente ellas deben tomar ácido fólico antes de buscar el embarazo y no, la realidad es que debe ser en pareja. Y 3 meses antes, buscar si hay algo que no está normal con usted y arreglarlo antes de que usted busque un embarazo. Eso disminuye las probabilidades de que al momento de buscar un embarazo no se logre. Me encanta que usted venga, doctora, porque siempre desmentimos estos mitos, quitamos estos miedos. A ver, ¿qué le podría decir o qué mensaje final le daría a las mujeres que quieren hoy embarazarse, que están luchando también con este tema? Porque en internet hay muchísima información valiosa, yo no digo que no, pero también sale personas que desde su testimonio, desde quizás su necesidad, están hablando y son los que más suman y son los que más te salen y de repente ya estás estrellada, ya no sé, ya ni siquiera quiero asistir a la experta porque qué tal si me dice que no me voy a enfrentar a eso. Es así. Esa es la realidad. Número uno, mi consejo, y yo siento que incluso por encima de la parte médica, la parte psicológica es la más importante. No se pongan presión a ustedes mismas. Y yo sé que escucharme detrás del micro es más fácil que vivirlo, pero es una realidad. O sea, cuando estamos sometidos a tanto estrés, tampoco vamos a lograr un embarazo. Hay que buscar un balance. No se pongan presión entre ustedes mismas. No significa que seas menos mujer, no significa que tengan algún problema, o sea, de pareja. O sea, hay que ir a terapia. 100%. Hay que asistir a terapia, hay que tratar de no presionarnos nosotras tanto y luego hay que buscar ayuda independientemente de la ayuda psicológica, hay que buscar ayuda ginecológica. Muchas veces la ayuda ginecológica no es suficiente y necesitamos derivarlos a un montón más de especialistas con respecto al tema y está bien y está perfecto. Hay que asesorarse, hay que buscar la causa de lo que está provocando que no logremos un embarazo y tratar la causa con calma. Es importante que sepan que en la mayoría de los casos de infertilidad, una gran parte se resuelven
rápido, pero otra gran parte no. Y hay que tener muchísima paciencia y no solo paciencia ella misma, no ponerse presión ella o la pareja, sino que si usted conoce a alguien y me está escuchando que está batallando con problemas de fertilidad, usted sabe que quiere buscar un embarazo y no lo logra, tenga paciencia, dele apoyo psicológico, un acompañamiento, una vía de escape, vámonos, voy a la playa, vámonos, voy a un bar, a lo mejor a tomarnos un refresco, algo, buscar una vía de escape en lo que el 100% de la vida de esa pareja no gire en torno o tratar de que no gire en torno al tema para disminuir un poco la carga psicológica. Y me encanta lo que dijo, porque hoy en día también es una realidad que se puede tener hijos, que hay las opciones, Es así. que si alguien lo desea tanto, puede. Hoy la tecnología juega a nuestro favor. Hoy también hay muchísimas asociaciones, inclusive, que se suman a estas causas. El recurso tampoco podría ser un impedimento. Así A lo mejor es algo que está pasando hormonalmente, pero si usted no va con un experto, no tiene los exámenes, deje de seguir remedios caseros, porque muchísimas veces hasta vamos más, no esperamos la situación. ¿Dónde podemos estar en contacto con usted? ¿Dónde podemos ir a una consulta? Mira, nos encontramos en Avenida Bonampak, aquí encima, justo encima de las oficinas del SAT. Les recuerdo, mi nombre es Carla Olivera. Nos pueden contactar incluso por redes sociales, ya sea TikTok, Instagram, Facebook, como ginecóloga Carla Olivera o en Clínica Meca, encima de las oficinas del SAT. Con muchísimo gusto los recibimos. Doctora, como siempre es un gusto recibirla. Muchísimas gracias. Por ahí tenemos muchísimos comentarios en TikTok de temas importantes. Cuando viene la doctora, pues siempre estamos pues muy al pendiente de subirles el contenido. Recuerda que también toda la entrevista queda almacenada en YouTube, Informativo en Punto, por si usted quiere preguntarle algo en específico. Bueno, con gusto también se lo haremos pasar. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación.